Para esto, para poder trabajar con esta prueba de varianza, primeramente hago las hipótesis. A continuación, yo voy a determinar la varianza de los números pseudoaleatorios, ¿sí? De los datos que yo tenga, mediante la siguiente ecuación. Acá tengo la ecuación de la varianza, que es la sumatoria desde 1 hasta n, de los números, desde el 1 hasta los n números que yo tenga, de cada uno de los números menos el promedio, esto elevado al cuadrado, dividido entre n más 1. Entonces, yo a partir de los datos que tenga, de los datos obtenidos de los números pseudoaleatorios, yo voy a calcular su varianza. Una vez calculado su varianza, vamos a proceder a calcular los límites de aceptación, los límites superior e inferior, con las siguientes ecuaciones. Voy a tener el límite superior con esta ecuación y también voy a tener el límite inferior con esta otra ecuación. Donde, si ustedes se fijan acá, acá tengo alfa medios. Entre estos dos límites lo que varía es este elemento, alfa medios para el límite superior, y para el límite inferior es 1 menos alfa medios. N va a ser el número de datos que contenga, alfa va a ser el nivel de confianza o aceptación que se tenga en mis números, ¿sí? Entonces voy a calcular el límite superior e inferior, al igual que se hacía con el problema de medias. Ahora acá hay otro elemento importante. Acá nosotros estamos hablando de x al cuadrado, ¿sí? Por lo cual yo voy a utilizar ya no la tabla de distribución normal. Vamos a trabajar en el dato estadístico, vamos a trabajar nosotros con la tabla de chi cuadrado. Entonces, si el valor de la varianza se encuentra entre los límites de aceptación, decimos que no se puede rechazar que el conjunto R sub i tiene una varianza de 1 sobre 2. Afirmamos la primera hipótesis, con un nivel de aceptación de 1 menos alfa. De lo contrario, se rechaza que el conjunto tiene una varianza de 1 sobre 12. Es decir, se va a cumplir una de las dos hipótesis. O pasa la prueba o no pasa la prueba. Para obtener los valores de x cuadrado, como habíamos indicado, voy a utilizar o se va a utilizar las tablas de chi cuadrado. Son otras tablas igual que la distribución normal, pero que se van a calcular con una diferente hermenéutica. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos a seguir para una prueba de varianza, para lo que tengo que trabajar. Para esta prueba de varianza vamos a hacer un par de ejemplos en la sesión de hoy día y les voy a dejar una tarea, una pequeña práctica, ¿sí? Les voy a mostrar unos números y ustedes me van a calcular también, me van a indicar si pasa la prueba o no pasa la prueba, ¿ok? Lo primero, para poder trabajar, voy a tener lo siguiente. Tengo un problema 1 donde me dice que considere los 40 números del conjunto R sub i que se presenta a continuación y determine si tiene un valor esperado de 1 sobre 12 con un nivel de aceptación del 95%. La primera instancia me da 40 números, ¿sí? Tiene que darme este dato, 40 números. Del conjunto R sub i me está indicando que me está hablando de los números pseudo aleatorios. Me indica que se presenta a continuación y determine si tienen un valor esperado de 1 sobre 12. Al indicarme que tiene un valor esperado de 1 sobre 12, me está indicando que tengo que trabajar con la prueba de la varianza, con un nivel de aceptación del 95%. Acá tenemos el nivel de aceptación o el nivel de confianza también que se conoce. Para lo cual me dan los 40 números. Acá tengo la tabla con los 40 números, que estos son originados a partir de los algoritmos ya conocidos, ¿no? Tengo estos 40 números. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a trabajar para poder dar solución a este enunciado, a este problema, es definir o ver qué datos tengo. El primer dato que tengo es que son 40 números del conjunto R sub i. Por lo tanto, yo voy a tener que n va a ser igual a 40. Es lo primero que estoy viendo. El otro elemento me indica que es un valor esperado de 1 sobre 12, un doceavo. Entonces yo voy a tener que voy a utilizar la prueba de varianza. Si fuera de un medio,
utilizaríamos la prueba de medias, ¿no? Como hemos visto anteriormente. También me indica el nivel de aceptación, que es del 95%. Al indicarme que es del 95%, yo tengo que trabajar con su complemento, ¿no? Al 100%. Acá es 95%, acá el complemento va a ser 5%. Este es el valor de aceptación que estoy colocando, ¿sí? Como está en porcentaje, lo voy a volver en un número, en un valor numérico. Lo único que tengo que hacer es dividir entre 100 y esto me va a dar 0.05. Ya tengo el valor de n y ya tengo el valor de alfa. Estos dos valores son importantes. Y también sé que voy a utilizar la prueba de varianza. Para eso, ya teniendo estos dos elementos, empiezo a desarrollar los tres pasos. El primer paso es, se plantea dos hipótesis. Voy a plantear las dos hipótesis. La hipótesis no nula, en este caso, que pasa la prueba de varianza, y la hipótesis nula, que me indica que no pasa la prueba de varianza. Es el primer planteamiento que hago. Segundo paso es calcular la varianza. Para poder calcular la varianza, yo tengo la siguiente ecuación, ¿no? Entonces yo voy a calcular la varianza a partir de esta ecuación y mis datos que tenga dentro de mi tabla de valores. Entonces voy a tener, para poder calcular la varianza, lo primero que tengo que calcular es el promedio, ¿no? El promedio de todos los números. Es el promedio que está dentro de lo que es la ecuación. Entonces calcular el promedio, que es la suma de todos los números dividido entre los n números. En este caso, para este problema en particular, es 40. Sumo todos los números, lo divido entre 40, obteniendo así el promedio, ¿no? Entonces voy a tener que el promedio es 0.43184. Ya tengo el promedio. Una vez calculado el promedio, yo voy a calcular la varianza con cada dato que se tenga, ¿sí? Entonces vamos a colocar que la varianza se tiene esta ecuación y voy a empezar a reemplazar en la misma, ¿no? Cada dato que yo tengo, pues estado del promedio elevado al cuadrado en una sumatoria de todos los datos que se tienen, dividido entre n más 1. N para mí es 40, lo voy a restar 1 y me va a dar seguramente 39. Una vez hecho esta operación matemática, la varianza ya he calculado 0.0870366, entonces ya he calculado la varianza. Al haber calculado la varianza, yo voy a seguir el tercer paso. Ya he hecho el primer paso. El primer paso, las hipótesis. Segundo paso es cálculo de la varianza. Ahora el tercer paso es el cálculo del límite superior e inferior. Entonces vamos a calcular los dos límites, el superior y el inferior, con las ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Para el límite superior voy a tener esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación tengo para el límite superior. Y para el límite inferior tengo esta otra ecuación, donde, si ustedes se fijan, donde varía, acá es alfa medios y en acá va a ser 1 menos alfa dividido 2, ¿no? Es la variación que se tiene entre estas dos ecuaciones. Procedo a calcular los límites. Primeramente, para poder calcular el valor de x cuadrado, yo voy a basarme o voy a utilizar la tabla de distribución chi cuadrado. Esta tabla voy a utilizar de distribución. Para la prueba de medias utilizábamos la tabla de distribución normal. Para la prueba de varianza utilizamos la tabla de distribución chi cuadrado. ¿Ok? Entonces voy a tener esta tabla y esta otra, ¿no? Donde vemos, tengo diferentes valores. Para poder calcular primeramente el límite superior, yo voy a reemplazar los valores que tengo, los datos que ya tengo. Para mí, alfa es un valor que tengo, n de la misma manera es un valor que tengo. Entonces, lo que voy a hacer es proceder a reemplazar. Voy a tener alfa, para mí vale 0.05, dividido entre 2. N vale 40 para este problema, 40 menos 1, y procedo a sustituir estos valores. Una vez sustituidos los mismos, me da esto, 0.05 va a ser 0.025, coma,
40 menos 1 me va a dar 39 y la multiplicación de abajo 12 por 39. Una vez que ya tengo este cálculo, yo tengo que ver cuánto me representa este valor con estos dos indicadores, 0.025 y coma 39. Para eso voy a analizar con estos dos valores, ¿no? 0.025 y también con 39. Ahora trabajamos en la tabla de distribución de chi cuadrado de esta manera. Los valores que tengo son 0.025 y 39. Busco estos valores. Busco en la parte superior 0.025. Si ustedes se fijan, está acá. He encontrado 0.025. El otro valor que tengo que encontrar es el de 39, los datos que yo tenga. ¿Sí? Busco también acá. Acá tengo para 39 datos. ¿Sí? Una vez encontrados estos dos valores, estos dos indicadores, yo hago la intersección de los mismos. ¿Sí? Para mí, la intersección o el valor que se toma de x cuadrado para estos dos indicadores va a ser el siguiente. Va a ser 58.1201. Este es el valor que yo debo de reemplazar en mi ecuación para poder calcular el límite superior. Entonces voy a tener, una vez calculado con estos dos indicadores el valor de esto, lo único que tengo que hacer es reemplazar este valor, ¿sí? Como hemos visto, es 58.1201. Y va a estar dividido entre 12 por 39, que es 468. Entonces, el límite superior me va a dar lo siguiente. 0.124188.240. Y he calculado el límite superior. De la misma manera, voy a proceder para el límite inferior con la salvedad de que la ecuación va a variar, ¿no? Entonces, vamos a tener para el límite inferior, yo voy a tener la siguiente ecuación. Ya va a ser 1 menos alfa dividido 2. Esto es lo que va a variar. Entonces voy a tener al reemplazar alfa, que es 0.05, haciendo la resta de 1 y dividiendo entre 2 me va a dar el valor de 0.475,39, ¿no? Entonces tengo estos dos valores. Voy a analizar con 0.475 y también con 39. ¿Sí? Voy a analizar con estos dos valores. Pero acá me doy cuenta lo siguiente, este 0.475 lo voy a redondear a 0.5. ¿Por qué? Como si ustedes se fijan acá en la parte superior, yo tengo 0.45, 0.4 en esta tabla, ¿sí? Y como mi valor anterior era 0.475, es decir, está un poco más arriba de acá, lo redondeo al inmediato superior, estoy redondeando. Cuando no existiera, si tuviéramos un valor intermedio, de la misma manera vamos a hacer el redondeo, ¿sí? Entonces voy a ver que en mi valor, en mi indicador, en la parte superior, va a ser igual a 0,5. También tendré el valor, se repite, que es de 39 y de la misma manera obtengo la intersección de los dos, ¿no? En este caso me va a dar 38.3354, que es el valor que tengo que reemplazar en mi ecuación. Entonces, procedo a reemplazar. Para el límite inferior, yo voy a obtener que el valor presentado por estos dos indicadores de 0.475,39 corresponde en la tabla de chi cuadrado a 38.3354 dividido entre 468. Calculo yo el límite inferior, que me va a dar 0.08191324,7. Tengo el límite inferior y también el superior. Y he hecho el tercer paso. El tercer paso era encontrar el límite superior e inferior. Una vez hecho eso, yo voy a agarrar estos dos valores, tanto el límite superior como también el límite inferior, y voy a proceder a ver la varianza. Si es que la varianza está dentro de este rango, dentro de estos dos límites, yo voy a indicar que se ha pasado la prueba de la varianza. ¿Por qué?
porque este valor se encuentra dentro del límite superior y dentro del límite inferior en este problema. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá se ha entendido. Tenemos 3 pasos a seguir. Tenemos 3 pasos a manejar, que son esos, ¿no? Las hipótesis, la varianza, el cálculo de la varianza y por último el cálculo de límite superior y límite inferior. Hagamos otro problema. Por ejemplo, acá en un problema 2 me indica considere los 30 números del conjunto R sub I que se presenta a continuación y determine si tiene un valor esperado de 1 sobre 12, ¿no? Un doceavo, con un nivel de aceptación del 70%. Acá me está dando un nivel de aceptación del 70%. Siempre me van a dar, o siempre voy a tener cuántos números tengo. Esto me indica qué tipo de prueba voy a hacer. Y esto me da el valor de confianza que tengo que trabajar. Entonces procedo de la misma manera como en el anterior problema, ¿no? Los pasos a seguir. Veo primeramente la tabla. Acá tengo los números, los 30 números, y saco los datos, ¿no? Primeramente voy a tener el 30 números del conjunto de sub i. Al indicarme que son 30 números, yo voy a tener el valor de n. N va a ser igual a 30. Cuando me indica que el valor esperado es de 1 sobre 12, me está indicando también que yo voy a utilizar la prueba de varianza. El nivel de aceptación del 70%. Recordemos, cuando me dan un nivel de aceptación de un porcentaje, yo tengo que utilizar siempre el complemento. En este caso va a ser el 30%. Este 30%, al estar en porcentaje, lo voy a volver en un número, ¿no? Lo único que voy a hacer va a ser dividir entre 100. 30% entre 100 me va a dar 0,3. Ya tengo los nuevos valores de alfa y tengo el valor de n. Estos dos valores son importantes y también sé qué tipo de prueba voy a hacer a estos números, ¿no? En este caso, la prueba de la varianza. Entonces empiezo a trabajar. Planteo, el primer paso va a ser el planteamiento de las dos hipótesis, ¿no? Entonces voy a plantear las dos hipótesis. Voy a tener la primera hipótesis, la que es no nula, y voy a tener la hipótesis que es nula, ¿sí? El segundo paso va a ser calcular la varianza. Al calcular la varianza, yo voy a tener, la varianza va a ser la sumatoria de cada uno de los elementos que tenga, cada uno de los números pseudoaleatorios, menos el promedio que se tiene al cuadrado dividido en n más 1 para el cálculo de la varianza. Para esto yo voy a calcular el promedio, primeramente, con los datos que se tienen en la tabla. Voy a calcular el promedio, que es la sumatoria de los mismos, dividido entre los n números, ¿no? Entre los n números de los mismos. Entonces voy a tener, haciendo este cálculo, voy a tener yo un promedio de 0.52591. Este va a ser mi promedio. Al haber calculado el promedio, yo tranquilamente puedo calcular ya el valor de la varianza con la ecuación que se tiene, ¿no? Y hago el cálculo respectivo, donde acá tengo cada uno de los valores menos el promedio elevado al cuadrado en sumatoria, ¿no? De toditos ellos. Dividido entre n más 1, en este caso 30 menos 1. Voy a obtener un valor. Para mí me va a dar 0.07503749. Es este valor que voy a tener. Entonces, ya obtenido la varianza, voy a dedicarme a calcular el límite inferior y el límite superior, los dos límites que tengo, ¿no? Voy a calcular mediante estas dos ecuaciones. Tendré el límite superior y también tendré el límite inferior. Para esto recordemos siempre que cuando yo calculo el límite superior y el límite inferior, siempre voy a utilizar la tabla de chi cuadrado para este método. Entonces voy a tener, acá tengo la distribución de chi cuadrado, con lo cual voy a calcular el valor de x al cuadrado, la desviación que se tiene. Entonces tendré para el límite superior, ya con mis nuevos elementos que son alfa, alfa en este caso para mí vale 0,3, y n es 30, ¿no? Es lo que está variando en este problema, 3 y 30. Entonces tendré un valor estimado de 0.15,29, dividido entre 12 por 29.
Procedo a calcular este valor con estos dos indicadores nuevamente, 0,15 y 29. Voy a tener entonces en mi tabla, vamos a trabajar y buscamos 0,15. Yo voy a encontrar acá para un valor de 29 y busco la intersección del mismo, ¿no? La intersección me va a dar 36.8538, que es el valor que voy a reemplazar en la ecuación, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación. Voy a tener entonces 0,15,29, para mí va a valer 36.8538 dividido entre 348, que es la multiplicación de 12,29. Calcularé el límite superior, que va a ser 0.105901,724. Para el límite inferior, de la misma manera, tengo el mismo procedimiento, ¿sí? Para poder trabajar con la salvedad de que esto es lo que cambia, esto es lo que varía, ¿no? Acá es 1 menos alfa dividido 2. Para el límite superior es alfa dividido 2. Entonces voy a tener acá alfa 0,3 y n vale 30. Me dará estos valores, 0,35 y también 29, ¿no? 29 es el número que no va a variar. Este es el que va a variar. Entonces me voy a la tabla de distribución de chi cuadrado y busco 0,35, que es un valor que se tiene, y también 29. Encuentro la intersección, me va a dar un valor de 31.3308. Ese valor es el que se sustituye en la ecuación, ¿no? Entonces voy a tener, para este límite inferior, voy a tener lo siguiente. 0,35,29, que son mis dos indicadores, tanto superior como de la parte izquierda, nos va a dar un valor de 31.3308. Hago la respectiva división y me va a dar el límite inferior 0.090031034. Una vez obtenido el límite superior y también el límite inferior, lo que voy a hacer yo es la comparación, ¿no? Con la varianza. Tengo el límite superior y también tengo el límite inferior, los dos que he calculado, y hago una comparación con la varianza. La varianza en este caso es 0.075031. Si ustedes se fijan, no se encuentra en este rango, no está en este límite superior, límite inferior. Por lo tanto, como la varianza no se encuentra en estos límites, que son los límites de aceptación, se concluye que estos números no han pasado la prueba de varianza. Entonces, ya tengo estos dos casos de que han pasado y no han pasado la prueba de varianza. Hasta acá, ¿alguna duda acerca de la metodología para poder resolver estos o para poder hacer este tipo de pruebas? ¿Me indican, por favor? Sí, ingeniero. Dígame. En la prueba de medias nos hacía redondear a 4 cifras. Exacto, sí. Y en esta creo que estamos usando 5 cifras para el promedio. Exacto. En la prueba de media se redondea porque directamente para poder hacer la comparación nosotros manejamos el promedio. En esto de la varianza no, se hace un segundo cálculo que es el tema de la varianza, por lo cual en esta no se redondea, ¿sí? En la anterior se redondea así para los 4 dígitos, pero en esta prueba no. En esta prueba es tal cual, con todos los dígitos que queramos. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la única variación con la anterior prueba. Está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Y que las tablas que segundo nos las va a pasar, ¿verdad? Sí, las tablas que existen de distribución normal de chi cuadrado las voy a subir a Teams para que puedan descargarse. Son las que más se utilizan. Hay tablas más completas, como si ustedes se han dado cuenta en esta tabla, por ejemplo, yo tengo un salto de números de datos de 40 a 45.
porque generalmente no se trabaja con números múltiplos de 5, digamos de esta manera, ¿no? Se trabaja con 200, pero a veces también se puede trabajar con 43, 44. Lo que hay que hacer si no tengo una tabla completa, digamos, de esta manera, es buscar un redondeo. Recordemos que todos estos elementos que estamos viendo son parte de una estadística y de una probabilidad, ¿no? Entonces estamos trabajando con números pseudo aleatorios, también vamos a trabajar con números aleatorios, son números que son generados a partir de ciertos algoritmos matemáticos, ¿no? Y nos estamos basando también en el tema de la probabilidad de estadística. Y sí, les voy a pasar los, las tablitas para que ustedes las tengan y para que puedan trabajar sin ningún problema cualquier otro ejercicio. ¿Ok? Gracias. Hasta acá. Otra pregunta. Inge, o sea, no es necesario interpolar. ¿En dónde? En el primer ejercicio nos dijo que lo redondeamos directamente. ¿Sí? Ahí no es necesario interpolar, sí, siempre lo vamos a redondear. Sí, exacto. En el primero no. Este sí. Está bien, Inge, gracias. Ok. Todos hemos entendido entonces cómo haces el desarrollo. Y entonces, en este caso, en ningún momento vamos a redondear a una cantidad de cifras significativas. No, en ningún momento en este caso vamos a redondear a cifras significativas porque estamos calculando, hay un segundo cálculo que es como una medición indirecta, que es el tema de la varianza, ¿no? Y al redondear, digamos, ya, no es ya vamos a tener un poco de distorsión en los números. Entonces no se redondea para este problema de la varianza, ¿no? En el anterior sí se tenemos que redondear porque estamos trabajando con una primera operación matemática, ¿no? Está bien, Inge, gracias. Ok. Entonces, para poder avanzar para el día viernes, por favor, estoy compartiendo. ¿Pueden ver la tabla de Excel en este momento? ¿Sí? Sí, Sí, sí. sí. Entonces, todos los que deseen tener participación para el día de hoy, por favor, analizaremos esta tabla con el método de la varianza. ¿Estamos de acuerdo? Y me van a indicar si está o no está para que vayan ejercitando, ¿sí? Podemos ir copiando estos datos, por favor. Sí, los que deseen, ¿no? Va a ser como participación en clases, como siempre hacemos una participación. Todos los que me deseen enviar, no es obligatorio que hagan, ¿no? Por si acaso. ¿Ok? La práctica general es la única que es obligatoria para que todos me presenten. En este es para que tengan participación en esta sesión. ¿Estamos de acuerdo? Inge, ¿por dónde lo vamos a enviar? Me envíenme el WhatsApp. Inge como foto lo convertimos a PDF. Como ustedes deseen. El detalle es que practiquen, digamos, ¿no? Que vea que ya tenemos el concepto bien establecido. ¿Estamos de acuerdo? Me envían por foto, archivo, etcétera, ¿no? No tengo ningún inconveniente. ¿Ok? Está bien, Para Inge, los, gracias. va a ser como participación, vuelvo a reiterar. Los que deseen pueden enviar. Los que no, bueno, tampoco también, ¿no? Pero sería ideal que todos participemos, ¿no? Ok, entonces, ¿he entendido las dos pruebas hasta ahora ya vistas? Sí, Inge, ¿esto por cuál método vamos a hacer o por ambos métodos? Ah, este háganlo por el prueba de la varianza. Está bien, Inge. ¿Ok? Trabajamos por el prueba de la varianza. Con un 95% de aceptación. ¿Sí? Vamos a ver que los datos están dispersos o no. ¿Ok?
Ok, entonces, ¿hasta qué quedaremos el día de hoy? ¿Estamos de acuerdo? El viernes vamos a hacer ya otros 2 métodos más y con eso ya esta parte vamos a concluir. Ya la siguiente semana seguramente vamos a hacer otro tipo de análisis. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Inge. Está Listo. bien, gracias. Muchas gracias a ustedes. Vuelvo a reiterar, los que quieran pueden elaborar esa prueba, ¿no? Los que no es obligatorio, ¿no? Pero aumenta seguramente como participación en clases, ¿sí? Entonces, que les vaya muy bien, chicos. Nos vemos el día viernes, ¿ok? Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, ustedes. Inge, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias a ustedes. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos.